Hola a todos, muy buen día. Les saluda el analista financiero Rodrigo Cervera de la Cámara de Inversionistas del Perú. Espero que se encuentren muy bien, traders. Esta es la clase en la cual nos vamos a enfocar en una de las herramientas más importantes del trading. Ya con esta es la penúltima clase de nuestra Free Investors Training Weeks, en la cual estaremos hablando sobre Fibonacci y también sobre puntos pivotes. Así que por favor presten muchísima atención. Como les indico, esta es una de las herramientas más importantes que tenemos en el trading. Si han podido ustedes ya seguir las clases anteriores, ya en este momento ya deben estar empezando a cuadrar su estrategia y vamos a darle ese toque final que necesitan, perdón. Fibonacci y los puntos pivotes son niveles de soportes y resistencias implícitos, es decir, niveles de soportes y resistencias que nosotros no podemos observar en el precio. Así que vamos a empezar, es decir, no podemos observar a simple vista cómo podemos observar lo que son los soportes y resistencias naturales que habíamos visto en clase anterior. Empezamos con qué es Fibonacci. Fibonacci fue una persona en la cual nos dio una sucesión numérica que se define en matemática como una sucesión infinita de números naturales de la siguiente forma: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que podemos observar aquí a simple vista es esto. La sumatoria de estos dos números nos da el número siguiente. La sumatoria de estos dos nos da el siguiente, y así sucesivamente. La sumatoria de estos números nos da el siguiente, la sumatoria de estos dos nos da el siguiente, y así vamos avanzando en la sucesión. En eso se basa la sucesión de Fibonacci. La proporción que existe entre cada número y el siguiente en la serie siempre es igual a 61.8. 61.8%. Eso es lo que nosotros vamos a poder ir observando en cada uno de los números siguientes conforme vamos avanzando en la sucesión. Ahora, la proporción que existe entre cada número y el que le sigue al siguiente en la serie siempre es igual a 38.19, o para redondear 38.2. Si se efectúa la división de cualquier número de la serie de Fibonacci entre el número anterior, como por ejemplo 34 entre 21, 21 entre 13, 144 entre 89, 8 entre 5, etcétera, el resultado siempre tendrá a ser 1.618, lo cual es el inverso de 0.618 o el 61.8%. Si se efectúa la división de cualquier número de la sucesión entre el número más bajo no consecutivo, como por ejemplo 144 entre 55, 55 entre 21, 13 entre 5, 21 entre 8, etc., el resultado siempre tiende a ser 2.618, lo cual es el inverso de 0.382. Esta es una información netamente teórica para los que se pregunten qué es Fibonacci. Ahora, ¿por qué es su importancia? El Fibonacci también es conocido por los griegos, en la cultura griega, como la proporción áurea. William Hofer, que fue un literato, nos indica la presencia continua de los números de Fibonacci y la proporción áurea en la naturaleza explica perfectamente por qué la proporción de 0.618 a 1 es tan agradable en el arte. El hombre puede ver la imagen de la vida en el arte que es basado a la proporción áurea. Nosotros vamos a ver Fibonacci en todos los aspectos de nuestra vida, así que vamos a explicarles a ustedes cómo se aplican estos soportes y resistencias implícitos de Fibonacci al trading. Vamos a tener dos herramientas principales entonces basadas en estas proporciones de Fibonacci: los retrocesos y las expansiones. Los retrocesos nos pueden dar niveles de posible retroceso de una tendencia y nos brinda puntos de entrada. Y las expansiones nos estarán brindando niveles de toma de ganancias.
Son dos herramientas distintas, las cuales vamos a ver aquí ahora. Primero vamos a enfocarnos en los retrocesos de Fibonacci. Primero lo veremos en una tendencia alcista. Vemos entonces en esta línea color celeste que el precio viene partiendo de una tendencia alcista, como podemos ver, y luego, en un punto, el precio empieza a retroceder para luego continuar entonces esta tendencia alcista. Eso es lo que nosotros podemos observar. Ahora, la manera en la cual nosotros trazamos esta herramienta Fibonacci, vemos que el precio viene así, en esta forma. Vamos a ponerle un color para que pongámosle una forma similar a esta. Y vemos que el precio está en una tendencia alcista. Vamos a trazar entonces desde el punto más bajo hasta el punto más alto de la tendencia la herramienta de retrocesos de Fibonacci y vamos a esperar entonces que el precio rebote en alguno de esos niveles que son 0.236, 0.382 y 0.618. Hay otro nivel que también es importante, que es agregado, que no forma en sí parte de la sucesión de Fibonacci, pero se conoce también como equilibrium, o equilibrio, que es el nivel de 0.5 o de 50%, en el cual el precio también puede tener rebotes en continuación de la tendencia. Una vez vemos que el precio rebote en alguno de esos niveles de Fibonacci y nos muestra un patrón de entrada, podemos ahí abrir una operación continuando la tendencia. Recuerden que la tendencia es nuestra amiga. Nosotros siempre debemos seguir la tendencia en el precio, la cual la vamos a obtener siempre revisando el precio en temporalidades más altas. Así que esa es la manera en la cual usamos Fibonacci en una tendencia alcista y en el caso de una tendencia bajista es lo opuesto, lo inverso. Vemos que el precio viene en una tendencia bajista y así que vamos a trazar la herramienta Fibonacci desde el punto más alto de la tendencia, desde un máximo hasta un mínimo. ¿Ok? Desde el máximo hasta el mínimo, esperando entonces los rebotes en alguno de los niveles. Una vez vemos que el precio rebote en alguno de los niveles que les he señalado y vemos un patrón de entrada, entramos en venta en continuación con la tendencia para poder nosotros obtener ganancias. Así que vamos a revisar entonces cómo se usa esta herramienta. Vamos a tomar como ejemplo un par de divisas, que es el GBP USD o la libra contra el dólar americano. Y vamos a trazar nuestra herramienta que aquí en TradingView lo encontramos aquí como retroceso de Fibonacci. Como les he indicado, partimos en este caso desde el punto más alto, en este caso estamos viendo en las velas en temporalidad semanal. Partimos desde el punto más alto y vamos primero a analizar hasta este precio, que sería aquí, que es un precio que se dio el 13 de agosto del 2018. Vamos a acercarnos un poco. Y vemos que eso es lo que sucede entonces con el precio. El precio da un rebote en la zona de 0.382 para luego continuar con la tendencia. Eso es lo que podemos observar aquí. Así que una vez el precio da este rebote en esa zona de 0.382, pudimos haber nosotros abierto una operación en venta y veamos entonces cuántos pips hubiéramos ganado ahí. El precio, nosotros hubiéramos tomado la operación aquí, el cierre de esta vela roja, en 1.3014
y el precio caía hasta 1.2484. Hay una gran y tremenda cantidad de pips, aproximadamente 600, si mal no me equivoco, en los cuales hubiéramos podido tomar ganancias. La siguiente entrada en Fibonacci lo hubiéramos tenido aquí. Trazamos hasta este otro mínimo que se dio el 31 de diciembre del 2018. Vamos a alargarlo un poco. ¿Y qué es lo que observamos ahora? Que el precio da rebotes en esta zona, que es de 0.50 en el nivel de equilibrium, da rebotes ahí, y una vez el precio nos da estos rebotes en esta zona, vemos que continúa la tendencia bajista. Esa es la manera en la cual nosotros vamos a utilizar la herramienta Fibonacci, la cual incluso nosotros la podemos usar en temporalidades menores. Por ejemplo, euro-yen, vamos a ver esta divisa. Un momento que voy a eliminar un indicador para que no se distraigan. Vamos a verlo en una temporalidad un tanto menor en temporalidad diaria. Y tenemos aquí esto. Vamos a trazar, recuerden, el mínimo. Tenemos aquí hasta el máximo. ¿Y qué es lo que tenemos? Nuevamente el precio dándonos un rebote en la zona de 0.50. Eso es lo que podemos observar aquí. Nos da un rebote en la zona de 0.50 y luego continúa el precio con la tendencia alcista. Esa es la manera en la cual ustedes pueden usar los retrocesos de Fibonacci para obtener puntos óptimos de entrada para sus operaciones. Ahora veamos la siguiente herramienta, que es las expansiones de Fibonacci. En las expansiones las usamos, como les he indicado, para obtener los niveles de toma de ganancias. Así que empezamos primero con esta tendencia alcista. Vemos el precio que hace este movimiento y la expansión la vamos a trabajar entonces así. La trazamos desde el mínimo al máximo hasta el punto en el cual el precio dio un rebote y nos va a dar niveles de expansión 0.618, 0.5, 0.382, 0.236 y también el 100 o el 1, en los cuales en estos niveles es donde nosotros podemos tomar ganancias. Y para una tendencia bajista es totalmente lo contrario. Trazamos desde el máximo hasta el mínimo del precio y hasta el nivel en el cual el precio rebotó. De esa manera trazamos la expansión para obtener los niveles de toma de ganancias. Y lo que observamos es cómo el precio rebota y cae hasta cierto nivel, en este caso el de 0.50. Y ahí cerramos operaciones y tomamos ganancias. Esta es la manera en la cual se usan las expansiones de Fibonacci. Así que antes de pasar a hablar de los pivotes, vamos a revisar entonces las expansiones, primero con el primer ejemplo que dimos con el GBP USD, la libra contra el dólar americano. Así que vámonos a la temporalidad mayor para ir revisando aquí. Teníamos primero que habíamos trazado hasta este mínimo.
Así que vamos a usar la otra herramienta que es la expansión de Fibonacci. Un momento, déjenme configurar la herramienta a los valores predeterminados de la misma. Y ya tenemos la herramienta de expansión de Fibonacci lista para usar. La usamos entonces en la tendencia bajista desde el máximo al mínimo hasta el nivel, en este caso 38.2, donde nos dio el rebote de la tendencia. ¿Y qué es lo que observamos entonces? Que el precio efectivamente llega hasta uno de nuestros niveles de toma de ganancias, que en este caso es el nivel de expansión de 0.50 y lo vemos que el precio toca este nivel en dos ocasiones. Ahí estaríamos entonces nosotros cerrando ganancias, también podríamos agarrarlo en 0.382 aquí y este sería otro nivel. Vemos que el precio recorre tres niveles de toma de ganancias. Vamos con el siguiente ejemplo. Alargamos hasta el siguiente mínimo y vamos a trazar nuevamente la expansión desde el máximo al mínimo hasta el nivel en el cual el precio ha retrocedido, que es de 0.50, y vemos cómo el precio llega hasta otro nivel de expansión. Recorre primero el nivel de 0.236. Tenemos otra toma de ganancias en el nivel de 0.382, en el cual el precio incluso acumuló. Tenemos otro nivel de toma de ganancias en 0.50 y otra toma de ganancias en 0.618, en los cuales hubiéramos nosotros podido cerrar la operación. Como podrán ver, esta es la manera correcta en la cual ustedes pueden usar esta herramienta de Fibonacci. Incluso aquí tenemos otra operación más que estoy seguro de que en la cual la herramienta también hubiera funcionado bastante bien. Así que aplicamos primero el retroceso hasta el siguiente mínimo y entonces observamos que el precio llega incluso a un nivel de 0.618. Siempre tengan bastante ojo con este nivel, más que con cualquiera, porque aquí pueden tener rebotes más fuertes en el precio, en el nivel de 0.618. Así que tomen nota de ese nivel. Así que vamos a trazar entonces la expansión para tener la toma de ganancias correspondiente. Y ahí vemos cómo pudimos haber nosotros cerrado operaciones en 0.618 o incluso también pudimos haber dejado que la operación corra un poco más y eso también hubiera resultado bastante bien. Esa es la manera en la cual nosotros abrimos y cerramos operaciones. Veamos el otro ejemplo en el cual nosotros estábamos usando la herramienta Fibonacci, que era en el euro yen. Ojo que esta herramienta la pueden usar para todos los activos financieros que ustedes vean convenientes. Funciona para todos. El trading institucional que yo les enseño funciona para todos los activos financieros que ustedes deseen analizar. Vemos que el precio aquí cayó hasta el nivel de 0.50. Lo que tenemos hasta el momento es que el precio viene respetando diversas zonas
llegó primero al nivel de 0.236, al nivel de 0.382 y se acercó bastante al nivel de 0.50 de la expansión de Fibonacci. Eso es lo que nosotros podemos observar en el precio del activo financiero y esos son, como les indico, los niveles en los cuales ustedes pueden tomar ganancias con esta herramienta bastante importante como la de Fibonacci. Es la más importante. Por favor, practiquen el uso de esta herramienta. Ustedes van a poder revisar que los valores que les he brindado en la herramienta Fibonacci suelen repetirse constantemente. Miren, por ejemplo, en esta pequeña tendencia bajista, donde rebota el precio en 0.50. Lo tenemos ahí. Trazamos nuestra expansión para tener una toma de ganancias del máximo al mínimo hasta el nivel en el cual el precio rebota y pudimos haber entonces nosotros cerrado operaciones en 0.618 y vemos que el precio se acercó también al 100%. Ahora, esta herramienta la vamos a analizar más a fondo en la siguiente masterclass, donde poco a poco vamos a irla integrando junto a lo que ya hemos venido aprendiendo, lo que son soportes y resistencias, para poder tener una mayor claridad en el momento en el cual nosotros podemos realizar operaciones, para poder tener entradas más precisas. Veamos aquí, como siempre, se respetan muchísimo los niveles de Fibonacci. Aquí tenemos nuevamente otro nivel respetado de 0.382. Trazamos entonces nuestros niveles de expansión ahí y vemos que el precio respeta siempre y suele respetar, para mí es un nivel muy bueno de toma de ganancias, el nivel de la expansión de 0.618, que vemos que en lo largo de esta capacitación vemos que es uno de los niveles que más ha sido tocado por el precio. Así que vamos a tener bastante ojo, bastante uso con este nivel de la expansión, tanto como con ese nivel en el retroceso. Nosotros estamos viendo en ese momento el uso básico de la herramienta Fibonacci para los que deseen aprender el uso a nivel avanzado y aprender un poco más de los OTES, que son otros niveles que vemos en la herramienta Fibonacci. Pueden ustedes acceder a los módulos intermedio y avanzado de nuestro programa educativo para obtener unos niveles de Fibonacci en nivel avanzado. Prosigamos entonces con la clase, ya habiendo revisado la herramienta Fibonacci, vamos ahora a revisar la siguiente herramienta que son los puntos pivotes o pivots. Los traders profesionales y market makers suelen usar los puntos pivotes como niveles de soportes y resistencias a corto plazo. Ustedes no van a usar pivotes en temporalidades semanales ni en temporalidades diarias, sino que los pueden usar en temporalidades de una hora o menos. Bueno, en este caso yo no recomiendo operar en velas de media hora, ni de 5 minutos, ni de un minuto. Yo opero cuanto mucho en velas de 15. Así que lo usaríamos en velas de una hora y de 15 minutos, porque las velas de 4 horas ya serían de una temporalidad demasiado larga para el uso de los pivotes. Estos pivotes se calculan usando los datos de la última sesión de trading, que son la apertura, el alto, el bajo y el cierre del día anterior. O sea, en otras palabras, nuestros puntos pivotes van a ser renovados diariamente. Estos puntos pivotes son otros niveles de soportes y resistencias implícitos. Les recalco que a diferencia de la herramienta Fibonacci que la pueden usar en todas las temporalidades, los puntos pivotes solamente los pueden utilizar a corto plazo en el intradía. ¿Cómo se calculan? Es de la siguiente manera.
El punto pivote, el principal, el central, se calcula sumando el punto más alto del día anterior, el punto más bajo y el precio de cierre del día anterior. Sumamos esos tres puntos, lo dividimos entre tres y tenemos el punto pivote. El primer soporte, S1, se calcula multiplicando dos veces el punto pivote, el doble, menos el alto del día. La primera resistencia R1 se calcula multiplicando dos veces el punto pivote principal menos el bajo del día y el segundo soporte S2 se calcula restando el punto pivote menos la diferencia entre el alto y bajo del día y la segunda resistencia se calcula sumando el punto pivote más la diferencia entre el alto y bajo del día. Esa es la manera en la cual se calculan los puntos pivotes. Ese es el uso de los pivotes, como podemos ver diariamente en este pequeño recorte del gráfico que es de GBP USD, como estos puntos pivotes se van renovando diariamente, por eso van saliendo nuevos. Ahora, tranquilos, ustedes no va a ser necesario que realicen todos esos cálculos anteriores que les acabo de mencionar, porque tenemos herramientas, tenemos indicadores que nos lo van a trazar de manera automática. Así que no se preocupen por ello. Podemos ver cómo el precio sucesivamente, y eso es encerrado en cada uno de estos círculos, va a respetar y generar un nivel de soporte o resistencia en estos puntos pivotes. Eso es lo que podemos observar. Miren, justo aquí, en cada uno de estos círculos, vemos cómo el precio genera rebotes en cada uno de estos pivotes o incluso en un acercamiento bastante cercano a los mismos. Vemos aquí también otro rebote en la resistencia, otro rebote en el pivot principal, al cual siempre tienen que tener bastante ojo, y otro rebote aquí. Siempre el precio, o bueno, comúnmente, no siempre, comúnmente va a utilizar estos niveles de puntos pivotes en el intradía como niveles de soportes y resistencias. Así que vamos a ver entonces cómo he usado últimamente estos puntos pivotes. Justo el día de ayer tuve en entrada en el GBP JPY. Vámonos a 15 minutos. Voy a borrar un poco de estos trazos que hice. Estas son terminologías que, bueno, ya les he enseñado poco a poco lo que son los order blocks. Les he enseñado en la clase anterior cuando hemos visto los patrones swing, cómo podemos generar de cierta manera algunos order blocks y vamos a también revisar más de estos order blocks en los niveles intermedios y avanzados de nuestro programa educativo, que es bastante importante aprender referente al bloque de órdenes institucionales. Y bueno, estos son los coming OTEs, los Optimal Trade Entries de la Cámara de Inversionistas del Perú, los puntos de entrada óptimos en el precio. Así que ahora vamos a añadir nuestra herramienta de puntos pivotes que la buscamos aquí donde dice FX. Nosotros podemos buscar indicadores, así que vamos a buscar pivotes y vamos a escoger esta, los puntos pivotes estándar. Una vez abre la herramienta, vamos a configurarla. Nos aparece aquí la opción de configurar. Pongámosle diario. Y lo que yo les recomiendo es que simplemente no usen todos los puntos pivotes, se enfoquen en los que les acabo de mencionar, en el punto pivot principal, en el S1, R1, S2, R2, el S4, R4, el S5, R5 no son tan usados, no se los recomiendo demasiado. Normalmente el precio no llega hasta esos puntos pivotes, así que estaría en más que los seleccionen. Y vamos a ponerle un color negro para que se note un poco más.
Vamos a agrandar un poco más el gráfico. Y aquí vimos qué fue lo que pasó entonces con este par de divisas. Lo que podemos observar, que fue una entrada en la cual yo tuve, como en el soporte 1 el precio tiene una llegada para luego llegar hasta el punto pivote principal. En lo personal, yo abrí operaciones ante esta llegada y las cerré ante la llegada del punto pivote principal. Para mí eso ya fue una toma de ganancias en intradía bastante buena. Esa es la manera en la cual ustedes van a usar los puntos pivotes. Ese es el uso más reciente que tuve con el mismo. Si nos vamos a un día anterior, podemos ver cómo el precio nuevamente genera rebotes en puntos pivotes, que los usa como soportes y resistencias. Aquí vemos una llegada en el nivel S3. Pudimos haber tenido una toma de ganancias aquí en el S2 o en el S1. Vemos cómo el precio llegó hasta ahí. Esa es la manera en la que ustedes deben usar los puntos pivotes y lo mejor es cuando los usan en combinación con Fibonacci. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Por ejemplo, yo suelo usarlo de la siguiente manera. También los niveles de retroceso de Fibonacci nos pueden usar así. Por ejemplo, aquí tenemos una tendencia bajista. Esto es en corto plazo. Ojo, yo no he entrado en una operación en contratendencia. Esto fue en corto plazo. En lo cual, en un nivel de retroceso, también puedes tú obtener, vamos a borrar estas líneas para que no los distraigan, pueden obtener niveles de toma de ganancia, que es lo que tenemos aquí, que justo el pivote, al generarse este mínimo en el S1, tenemos esta zona entre el nivel de 0.618 y entre el punto pivote principal tenemos esta zona como zona de toma de ganancias, así que ustedes pueden haber puesto sus operaciones ahí. Pueden, perdón, haber puesto su take profit en esta zona y donde ponían su stop loss, su nivel de límite de pérdidas, pues debajo del S1. Y en esta zona podían ustedes poner su take profit, su toma de ganancias. Esa es la manera en la cual ustedes van a estar usando los puntos pivotes en confluencia con la herramienta Fibonacci. Esa es la manera correcta en la cual ustedes los pueden usar para poder tener toma de ganancias, para poder obtener resultados favorables. Podemos ver aquí, por ejemplo, en el GBP, en la libra contra el franco suizo, que el punto pivote llega o se acerca a la zona S1, tiene un rebote en el punto pivote principal para luego llegar hasta la resistencia R3. Teníamos ante esta entrada o ante esta entrada, sea cual sea la que ustedes hayan decidido tomar, tenemos una toma de ganancias, dos tomas de ganancias y hasta tres tomas de ganancias basándonos en los soportes y resistencias implícitos que nos brindan en el intradía los puntos pivotes. Son bastante importantes. Recuerden siempre estos niveles de soporte y resistencia implícitos tienen que ser reforzados con los soportes y resistencias naturales. Vamos a tener una masterclass referente a ello que se va a realizar este miércoles 29, hora 8 de la noche, en la cual vamos a poder integrar
ambas, o bueno, integrar hasta el momento más o menos todo lo aprendido. Vamos a aprender un poco más de cómo trazar Fibonacci, de en qué momentos correctos trazarlos. Vamos a usar los swings que hemos aprendido, ese patrón de vela, los fractales también, para poder trazar correctamente también la herramienta Fibonacci y poder, como les indico, tener niveles más claros de soportes y resistencias implícitos, niveles de apertura y de cierre de operación. Con ello, estamos terminando entonces esta clase, esta cuarta clase de nuestra Free Investors Training Weeks. Por favor, no olviden practicar mucho el uso de estas herramientas. Lo vamos a practicar mucho más este miércoles a las 8 de la noche en la Masterclass Online. Si tienen dudas o consultas, escríbanlas, me las pueden consultar vía WhatsApp y también me las pueden hacer llegar en la Masterclass Online para resolverlas en vivo y en directo con ustedes. Ha sido un gusto poder continuar con ustedes en este proceso de aprendizaje desde el nivel básico, desde el cero hasta un nivel básico en trading. Me despido con ustedes. Esto fue todo de parte del analista financiero Rodrigo Cervera. Nos vemos en la Masterclass Online. Que tengan un buen día, muy buena salud y buen trading, buenos resultados, buenas ganancias para todos.